Buenos días a mi grupo de físicos estresados. Hoy vamos a terminar el tema de fenómenos ondulatorios con la parte importantísima y fundamental de ondas estacionarias. ¿Qué se supone que debemos saber hacer hasta este momento? Pues ya debemos conocer bien el movimiento armónico simple, ese movimiento de oscilación alrededor de una posición de equilibrio de una partícula, y cómo ese movimiento armónico simple da lugar a una onda armónica. Empezamos con las mecánicas y concretamos en el ejemplo del sonido. Vimos cuáles eran las características fundamentales de las ondas, la longitud de onda, frecuencia, periodo, pulsación, etc. Estudiamos este aspecto tan importante de la doble periodicidad en las ondas armónicas. Después seguimos por los fenómenos ondulatorios como la reflexión, refracción, difracción o polarización. Hemos estudiado también cómo calcular el desfase entre dos puntos de una misma onda e incluso cómo calcular la diferencia de fase entre dos ondas, estudiando los aspectos relacionados con las interferencias tanto constructivas como destructivas. Todo esto ya lo llevamos visto hasta este momento. Recordemos muy brevemente algunos conceptos de las llamadas ondas armónicas viajeras que hemos estado estudiando. Las ondas armónicas que hemos estado estudiando también se llaman ondas viajeras porque el perfil de la onda parece desplazarse a una velocidad v. Digo parece porque realmente las partículas del medio de propagación de la onda ya sabemos que no se desplazan, solo se transporta en una onda la energía. Cada partícula del medio solo hace un movimiento armónico simple alrededor de una posición de equilibrio. La onda viajera o la onda armónica ya sabemos también que se puede propagar en el sentido positivo del eje X o en el sentido negativo del eje X, con la única diferencia de ese signo menos o más que poníamos en la ecuación general de la onda. Vimos también la influencia o el significado de determinadas magnitudes en la onda. Vimos como la amplitud, que era la máxima elongación. Vemos aquí una onda, cómo se modifica variando sus valores de amplitud. Estudiamos el número de onda y su expresión de 2pi partido por longitud de onda. Estudiamos también la pulsación o la frecuencia angular. Esto sería una onda con una frecuencia angular baja y esto es una onda con una pulsación alta. Y empezaríamos a continuación ya con lo que son las ondas estacionarias. Hasta ahora, las ondas que hemos estado estudiando no estaban confinadas, no estaban limitadas. Es decir, podían alcanzar cualquier valor de frecuencia, de longitud de onda, sin problemas. Pero si confinamos una onda en un medio que esté limitado, por ejemplo, si tenemos una onda en una cuerda, pero atamos el extremo de la cuerda, es decir, limitamos la propagación de la onda, lo que ocurre es que la onda se refleja cuando llegue al límite. La onda reflejada se superpone con la onda incidente e interfiere, formando ondas estacionarias. Tenemos una onda incidente, la onda azul, tenemos una onda reflejada, la onda verde, de manera que es como si una onda interfiriera con ella misma cuando se refleja. Estas ondas estacionarias tienen longitudes de onda y frecuencia preferidas, digamos, no adoptan cualquier valor. Puedo definir, por tanto, una onda estacionaria como aquella que se produce por interferencia de dos ondas idénticas, que tengan la misma amplitud, misma frecuencia y misma longitud de onda, pero que se propagan en sentidos opuestos. Recordemos que cuando un pulso, solo un pulso, viaja a través de una cuerda y se encuentra con un extremo cerrado, el pulso se refleja sufriendo un desfase de 180 grados. Por aquí viaja el pulso, se encuentra con el extremo cerrado y se refleja con un desfase de 180 grados. Si en vez de un pulso tenemos una sucesión de pulsos, es decir, una onda periódica,
lo que nos encontramos es que hay una onda incidente, choca en el extremo, se refleja y tenemos una onda reflejada. Cuando la onda incidente y la reflejada entran en contacto, se produce una interferencia. La ecuación de la onda resultante de estas interferencias se puede obtener usando, como hemos hecho siempre, el principio de superposición, es decir, sumando la ecuación correspondiente a la onda que viaja en un sentido y a la onda que viaja en el otro. La onda que resulta de esa interferencia no tiene por qué ser algo especial, puede ser algo así. Pero habrá determinadas longitudes de onda, de las ondas que interfieren, que produzcan ondas estacionarias, dando el siguiente resultado. Tenemos, igual que antes, una onda azul, que es la incidente, una onda verde, que es la reflejada, y esta onda gris es la onda estacionaria resultante. Sería esta. Hay un detalle importante que tenemos que recordar. Observemos la onda incidente. Cualquier partícula del medio de propagación de la onda, como esta que tenemos aquí reflejada, si os fijáis, a lo largo del tiempo va, digamos, adquiriendo todos los valores posibles de elongación. Desde el más pequeño, 0, en el punto de equilibrio, hasta la máxima elongación por el extremo negativo, hasta la máxima por el extremo positivo y todos los valores intermedios. A la onda reflejada le ocurre igual. Fijaos la diferencia con la onda estacionaria. En una onda estacionaria, digamos, la manera de vibrar de cada punto del medio de propagación de la onda depende de su situación. Fijaos como, por ejemplo, este punto negro no se desplaza, no vibra en ningún momento. Su elongación siempre es 0. Siempre. Fijaos como este punto naranja siempre también sufre el mismo tipo de vibración, sin alcanzar nunca la elongación máxima. Fijaos como este siempre vibra de máximo a mínimo pasando por todos los valores. Así que la elongación de los puntos del medio de propagación de una onda estacionaria ya no es siempre la misma, depende del punto. Cuando la onda incidente y reflejada están en fase, es decir, cuando están una sobre la otra y coinciden los máximos con los máximos y los mínimos con los mínimos, entonces recordáis que la interferencia es constructiva y lo que ocurre es que resulta una onda cuya amplitud es el doble de la amplitud de las ondas individuales. Es como si viene por aquí la onda incidente, la verde reflejada vendría también por aquí y entonces en cada punto la onda, digamos, azul y la onda verde se suman y producen una onda resultante que es esta de amplitud doble. Aquí ocurre lo mismo pero al contrario. Llegan la azul y la verde, las dos suman su efecto en cada punto y entonces al sumarse pues forman una onda gris resultante de amplitud doble. Si en cambio la onda incidente está totalmente desfasada con la onda reflejada, entonces se produce una interferencia destructiva. Y la onda resultante sería esta gris, que es prácticamente nula. ¿Veis? Si la onda verde tiene en este punto esta elongación y el azul tiene justo la contraria, digamos que anulan sus efectos. Y eso ocurre en cada punto. Así que la onda estacionaria resultante, como vimos, tendría este aspecto. Vamos a ver ondas estacionarias en la realidad. Esto es una onda estacionaria. Hay puntos que no vibran,
son estos puntos que se llaman nodos. Y hay puntos que vibran con amplitud máxima, que son los que se llaman antinodos o vientres. Estos son antinodos o vientres, puntos que vibran con máxima amplitud. Y los nodos, repito, son puntos que no vibran. Antinodo. Vamos a ver otro ejemplo de ondas estacionarias. En este caso con un sencillo experimento hecho con el motor de un ventilador, un hilo de algodón y agarramos por el otro extremo con la mano con un llavero. Vemos cómo se forma una onda estacionaria con un nodo en un extremo, otro nodo en el otro extremo, que os recuerdo son los puntos donde no se produce movimiento, no hay vibración, y una zona central llamada vientre o antinodo, donde se produce la máxima vibración, la máxima elongación posible. Yo ahora puedo variar un poco la tensión del hilo o de la cuerda de manera que se produzcan ondas estacionarias diferentes a las que estamos viendo. Ahí estamos viendo cómo se produce una nueva onda estacionaria. En este caso, un nodo, dos nodos, tres nodos y uno y dos antivientres. Tres nodos y dos antinodos. Si sigo variando la tensión, puedo ver más tipos aún de ondas estacionarias. Aquí tenemos otra. 1, 2, 3, 4 nodos. 1, 2, 3 antinodos. Esto es lo que se llaman los modos de vibración de esta cuerda en concreto. Vuelvo a modificar la tensión y obtengo un nuevo modo de vibración, donde se ven perfectamente los nodos y los antinodos. Así que por fin tenemos una cierta idea de lo que es una onda estacionaria y desde luego sabemos cómo distinguirla de una onda viajera. La onda viajera desplaza su perfil con el tiempo, la onda estacionaria parece no moverse. Estas ondas estacionarias se producen en instrumentos de cuerda, como las guitarras, los violines, los pianos. En estos instrumentos los medios por los que viajan estas ondas son limitados, son los topes de las cuerdas. Y en esos topes se reflejan. También se producen ondas estacionarias en tubos sonoros, ¿no? Como una flauta abierto por un extremo. Como hemos visto, una cuerda tensa, sujeta en ambos extremos, tiene un conjunto determinado de patrones de vibración, de formas de oscilar. Son los llamados modos de vibración, y cada uno de estos modos tiene una frecuencia y una longitud de onda característica. El resultado de la interferencia de una onda estacionaria es que hay puntos que siempre están en reposo y otros puntos siempre presentan movimientos armónicos simples de distintas amplitudes. Pero cada punto del medio está vibrando siempre de la misma manera, por eso el perfil de la onda no se desplaza. Por ejemplo, este punto nunca vibra. Este punto siempre vibra con la máxima elongación. Este punto siempre vibra con esta elongación, este con esta, y así con todas las ondas. Estos puntos nunca vibran, son los nodos. Estos puntos de aquí vibran con la máxima elongación, son los antinodos o vientres.
Al igual que con las ondas armónicas trabajábamos con una ecuación general que nos permitía estudiar la onda y calcular sus parámetros, también las ondas estacionarias tienen una ecuación general que nos permite trabajar y calcular con ellas. Estas relaciones trigonométricas son las que aparecen frecuentemente en el tema de ondas, fundamentalmente la primera y la segunda. Vamos a intentar calcular cuál es la ecuación general de una onda estacionaria. Vamos a suponer que hay una onda que se propaga por una cuerda en el sentido negativo del eje OX, sería la onda roja, y cuando llega a este extremo fijo se refleja formando la onda reflejada, que es la onda azul. La onda incidente tiene su ecuación, la onda reflejada tiene su ecuación. Vamos a intentar calcular la ecuación de la onda resultante aplicando el principio de superposición. Esta sería la ecuación de la onda incidente. Es la ecuación de una onda armónica con el signo positivo, puesto que se desplaza hacia la izquierda. Cuando esta onda incidente llega al extremo fijo, le ocurre como le ocurría a los pulsos, se desfasa, se refleja, digamos, desfasándose pi radianes. Por tanto, la onda reflejada tendrá ahora esta ecuación con el signo negativo correspondiente a un desplazamiento hacia la derecha y un desfase de pi radianes. Si yo ahora llamo a esta expresión omega t menos kx, la llamo a, puedo recurrir a esta expresión que dice que el seno de a más pi es igual al menos seno de a. Es decir, el seno de a más pi es igual al menos seno de todo esto. Con lo cual, esta expresión me quedaría finalmente de esta otra forma. Y ahora voy a sumar la expresión de la onda incidente con esta expresión de la onda reflejada para obtener la expresión de la onda resultante. Tengo aquí las dos ondas. Si las sumo y saco factor común amplitud, me quedaría el seno de omega t más kx menos seno de omega t menos kx. Si recuerdo la expresión del seno de a menos el seno de b y lo utilizo aquí, llamando a todo esto a y a todo esto b, me quedaría por tanto que esta diferencia, es decir, esta diferencia sería 2 por el coseno de a más b partido por 2, como pone aquí, por el seno de a, que es este término de aquí, menos b, que es este término de aquí, partido por 2. Simplifico y reduzco lo que pueda y me queda finalmente esta expresión. 2a por el coseno de 2 omega t por el seno de 2kx partido por 2. El 2 también se puede simplificar. Y me queda finalmente esta ecuación resultante, que es la ecuación de una onda estacionaria. Fijaos que depende de la posición y del tiempo separadamente. Depende aquí del tiempo, aquí de la posición. A ese término de ahí delante se le llama amplitud resultante. No depende del tiempo, depende de la posición en la cuerda, como hemos estado viendo todo este rato. Por tanto, si llamo todo esto amplitud resultante, la ecuación general de la onda estacionaria es AR, amplitud resultante, por el coseno de omega t. Esta es la expresión más frecuente para una onda estacionaria. Fijaos que la onda estacionaria tiene la misma frecuencia y longitud de onda que las ondas originales que interfieren. Tienen la misma K y la misma omega, mismo número de ondas, misma frecuencia angular. Por tanto, tienen mismo periodo y misma longitud de onda. La amplitud
depende de la localización de la partícula en la cuerda y no del tiempo. La amplitud solo depende de la posición X de la partícula, pero no depende del tiempo. La onda estacionaria no varía con el tiempo. ¿Qué pasa si la onda incidente y la onda reflejada no son funciones armónicas seno? Pues que entonces la onda estacionaria resultante tiene, digamos, un aspecto diferente. Si la onda incidente y reflejada son funciones seno, la onda estacionaria es esta que acabamos de calcular. ¿Vale? Pero me puedo encontrar con otro tipo de funciones de onda estacionaria según cómo sean la onda incidente y la onda reflejada. Esta, de todas formas, insisto, es la más habitual. Vamos a ver cómo se calcula o cómo se calculan diferentes parámetros con las ondas estacionarias y cuáles son los más importantes y los más frecuentes. Habría que distinguir tres casos, aunque solo vamos a estudiar uno de ellos. Ondas estacionarias en una cuerda fija solo por un extremo, ondas estacionarias en una cuerda fija por ambos extremos y ondas estacionarias en tubos sonoros. Vamos a estudiar este caso. Tenemos el ejemplo de una cuerda tensa sujeta en ambos extremos y que ya hemos visto que tiene un patrón de vibración, unas formas diferentes de oscilar que se llaman modos de vibración. Vamos a partir de una cuerda de longitud L, esta es la longitud L de la cuerda, con ambos extremos fijados. Por tanto ya tengo dos nodos seguros, porque los extremos están fijados y no pueden vibrar, evidentemente. Si ahora tengo una onda armónica en esa cuerda, ¿cómo puede encajar esta onda en esta cuerda? Pero de manera que en cada extremo, obligatoriamente, tiene que haber un nodo. Esta es la forma de encontrar las ondas estacionarias, sin necesidad de estar siempre sumando onda incidente y onda reflejada. La manera es intentar colocar la onda armónica dentro de esta cuerda, de manera que tiene que haber nodo aquí y aquí. La primera manera de colocarla es meter la onda de manera que estos dos puntos, que corresponden a los dos primeros nodos de la onda, caigan uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Por lo tanto, yo colocaría este primer trozo de onda aquí. No olvidéis que la onda está vibrando cada punto de arriba a abajo. Luego, en realidad, lo que yo tendría es esta forma de aquí. Si yo coloco entonces en la cuerda este primer trozo de la onda armónica, fijaos que como la longitud de onda va desde aquí hasta aquí, yo lo que estoy colocando es media longitud de onda dentro de la cuerda L. Así que esta sería la longitud L de la cuerda y esto corresponde a media longitud de onda, porque la longitud de onda completa sería esto de aquí. Eso sería la frecuencia fundamental de vibración. Correspondería a lo que estamos viendo en la imagen. Tiene, como vemos, dos nodos y un vientre o antinodo. ¿Cuál sería el siguiente encaje que yo puedo hacer de esta onda en esta cuerda? Pues antes hice de nodo a nodo aquí, pues ahora puedo encajar esta otra parte de nodo a este otro nodo. Así que puedo meter este trozo de onda perfectamente en esta cuerda con este nodo aquí y con este nodo aquí. Al igual que antes, la onda en realidad está vibrando de esta manera, por tanto la onda completa sería de esta forma. Tenemos un nodo aquí, dos nodos en los extremos
y aquí tenemos un antinodo y aquí tenemos otro. Esto es lo que se llama el segundo armónico. ¿Cuál sería la siguiente? Pues yo puedo coger ahora desde este nodo, cuando lo cogí hasta aquí era el primer armónico o modo fundamental, de aquí a aquí ya tenía el segundo armónico y ahora de aquí al siguiente nodo voy a tener el tercer armónico. Así que ahora yo encajo este trozo de onda aquí, poniendo este nodo aquí y este aquí. Lo que estoy cogiendo ahora es una longitud de onda y media más, 1,5 longitudes de onda, es decir, 3 medios. La onda completa y tendríamos 1, 2, 3, 4 nodos, 1, 2 y 3 antinodos. Este sería el tercer armónico. El siguiente, desde este nodo a este ya lo he cogido, de este a este ya lo he cogido, de este a este también, y ahora cojo de aquí a aquí. Esos son dos longitudes de onda completas. Así que pongo este nodo aquí y este aquí. Dibujo la onda completa, vibrando. Tengo ahora 1, 2, 3, 4, 5 nodos y 1, 2, 3 y 4 antinodos. Este sería el cuarto armónico. Os recuerdo que en los nodos las ondas que se superponen, es decir, la incidente y la reflejada, interfieren destructivamente. Y en los vientres o antinodos, donde la amplitud es máxima, las ondas que interfieren, la incidente y la reflejada, tienen una interferencia constructiva. Así podría seguir todos los armónicos que yo quisiera. De hecho, hasta el quinto, podría ser el sexto, el séptimo, el octavo. Y eso está muy bien. Pero ¿cómo las puedo encontrar más rápidamente? Porque ¿qué pasa si me piden la armónica 43? ¿Tengo que dibujar los 42 armónicos anteriores? Hay que intentar encontrar un patrón que siga los modos de vibración de manera que me permita encontrar uno sin tener que encontrar los anteriores. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a suponer que la longitud de la cuerda es 10 metros, para utilizar números concretos. Veamos lo que tenemos. En el armónico fundamental que hemos visto antes, en el primer armónico, teníamos media longitud de onda encajada aquí en la longitud de la cuerda. Por tanto, yo sé que media longitud de onda tiene que ser igual a 10 metros. Esta es la longitud de la cuerda. Estos siempre son 10 metros. Y como yo sé que aquí hay media longitud de onda, solo media longitud de onda son 10 metros. Por tanto, longitud de onda partida por 2 igual a 10. Si despejo longitud de onda, me daría que era 2 por 10 y lo voy a escribir así. 2 por 10 partido por 1. Así que la longitud de onda sería 20 metros en el armónico fundamental. Vamos a ver el segundo armónico. En el segundo armónico teníamos una longitud de onda completa aquí metida. Si todo esto es 10 metros, pues evidentemente la longitud de onda, que es de aquí a aquí, también son 10 metros. Por tanto me queda que la longitud de onda es 10. Pero la voy a escribir así. 2 por 10 partido por 2. Este sería el segundo armónico. Vamos a ver el tercero. En el tercero vimos antes que teníamos aquí una longitud y media de ondas, es decir, 3 medios de lambda. Por tanto, ahora una longitud y media de onda será igual a la longitud de la cuerda. Una longitud y media de onda es igual a 10 metros. Despejo la longitud de onda y me da que es 2 por 10 partido por 3. Fijaos que con esta manera de escribir ya voy viendo cómo aquí en el denominador siempre voy teniendo un número creciente. 1,
2, 3, para el primer armónico, para el segundo y para el tercero. Vamos a ver el cuarto. En el cuarto armónico tenía dos longitudes de onda metidas dentro de la longitud de la cuerda. Así que dos longitudes de onda tiene que ser igual a L. Si ahora despejo de nuevo la longitud de onda, me daría que la puedo escribir de esta manera. Para poner aquí abajo el número siguiente 4, pues la escribo así. 2 por 10 partido por 4. En el quinto armónico tendría dos longitudes y medias de onda metidas dentro de la cuerda de longitud L. Por tanto, 2,5 por lambda igual a 10 y de aquí despejo lambda, que sería 2 por 10 partido por 5. De esta manera, no solo puedo calcular cuánto vale cada longitud de onda, sino que al escribirlas así, encuentro fácilmente que hay un patrón. Fijaos que la longitud de onda en cualquier armónico es siempre 2 multiplicado por la longitud de la cuerda. Y en el denominador simplemente divido por el número de armónicos. 1 en el fundamental, 2 para el segundo armónico, 3 para el tercer armónico, 4 para el cuarto armónico. De manera que, en general, yo puedo escribir que la longitud de onda de cualquier armónico es 2 veces la longitud de la cuerda partido el número de armónicos, donde la n puede valer desde 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Por tanto, cualquier armónico puedo calcularlo con esta fórmula. Muy a menudo se trabaja con las frecuencias en vez de con la longitud de onda. Si vamos a trabajar con la frecuencia, simplemente vamos a recordar que la velocidad era la longitud de onda partido por el periodo, 1 partido por el periodo era la frecuencia, por tanto la velocidad la puedo escribir como longitud de onda por frecuencia. Esto me permite poner la frecuencia en función de la longitud de onda. Si despejo de aquí f, lambda pasa aquí dividiendo, me queda que frecuencia es v partido por lambda. Y ahora esta expresión de la longitud de onda la puedo sustituir aquí. Con lo cual me queda también la expresión para que yo pueda calcular fácilmente cuánto vale la frecuencia del armónico que me estén pidiendo. Por tanto, esta expresión es para calcular la longitud de onda del armónico enésimo y esta es la frecuencia del armónico enésimo. Expresiones las dos muy importantes. Preguntas habituales en ejercicios sobre ondas estacionarias son las que utilizan la ecuación general de una onda estacionaria para identificar los distintos parámetros, y también son frecuentes aquellos ejercicios que me piden localizar los nodos o los vientres de las ondas estacionarias. Así que vamos a aprender primero cómo localizar los vientres y después, ya para terminar, cómo localizar los nodos. Recordemos la ecuación general de una onda estacionaria cualquiera. Recordemos que el término 2a por el seno de kx sería la amplitud resultante de la onda estacionaria. Y vamos a suponer esta onda con sus 3 nodos y sus 2 antinodos. Si queremos calcular dónde están situados los vientres, lo que nos interesa en los vientres es que la amplitud resultante es máxima. La amplitud resultante será máxima cuando el seno alcance su valor máximo. Es decir, la amplitud resultante será máxima cuando el seno de kx sea más menos 1, o lo que es lo mismo. Si quiero que el seno sea más menos 1, necesito que k por x sea 90 grados, 270, 450, etcétera, etcétera. En radianes, k por x tiene que ser pi medios, que son 90 grados, 3 pi medios, 270, 5 pi medios, etcétera, etcétera. Fijaos, 1 pi medio, 3 pi medios, 5 pi medios. Necesito
que k por x sea un número impar de veces pi medio. Esta es la condición para que tenga un vientre o un antinodo. Si ahora sustituyo el valor de k, que es 2pi partido por lambda, me quedaría esta otra expresión. Si finalmente de aquí despejo la x y simplifico, me queda que la posición de un vientre es siempre un número impar de veces un cuarto de la longitud. Así que todos los puntos que distan un número impar de cuartos de longitudes de onda del extremo fijo son vientres. Por ejemplo, el primer vientre sería de hacer aquí n igual a 0. Si n es igual a 0, x es igual a lambda cuartos. Sería el punto A. Lambda cuartos, ya que todo esto es una longitud de onda, un cuarto de la longitud de onda corresponde al primer vientre. ¿Cómo sé dónde está el segundo vientre? Pues hago aquí n igual a 1. Si n es igual a 1, despejo x y me queda que es 3 lambda partido por 4. Sería el punto B. Aquí es donde está el segundo vientre. Si hago n igual a 2, me sale el tercer vientre, n igual a 3, etcétera, etcétera. Puedo fijarme también que la distancia entre dos vientres consecutivos es justamente media longitud de onda. Esta sería la posición genérica de todos los vientres de una onda estacionaria. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los nodos. En los nodos, la condición que debe cumplirse es que la amplitud resultante sea 0. En los nodos no hay elongación. Por tanto, la amplitud resultante será mínima cuando esto sea mínimo, es decir, cuando el seno de k por x sea 0. Es decir, en los ángulos de 0 grados, 180, 360 o lo que es lo mismo, en radianes, cuando el ángulo k por x sea pi radianes, 2pi radianes, 3pi radianes, etc. Se ve claramente que k por x tiene que ser un número entero de veces pi, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Por tanto, la condición para que haya un nodo es que k por x tiene que ser n por pi. Si ahora sustituyo k por su valor, 2pi partido por lambda, y al igual que antes despejo x, obtengo esta expresión. Por tanto, todos los puntos que distan un número entero de veces la mitad de la longitud de onda del extremo fijo son nodos. Por ejemplo, si quiero tener el primer nodo, hago aquí n igual a 0 y obtengo el punto A, que es el primer nodo. Si quiero obtener el segundo nodo, hago n igual a 1. Obtengo que es la posición del segundo nodo es lambda partido por 2, que es justo el punto B. Y así podría seguir obteniendo todos los nodos. Observemos también como, al igual que en los vientres, la distancia entre dos nodos consecutivos también es la mitad de la longitud de onda. Esta es la posición relativa de todos los nodos. Las ondas estacionarias tienen muchas implicaciones prácticas, como veremos posteriormente. Vamos a ir terminando con un ejemplo de generación de ondas estacionarias en tanques de agua.
mesh as the wave moves forward and back in the waveform. As it slowly dissipates. Now the wave absorber is on. Bien, pues el próximo día ya comenzaremos directamente a hacer ejercicios prácticos sobre ondas estacionarias. En este vídeo, que puedes pausar y reproducir cuantas veces quieras, presta especial atención a cuando aparece la campanita roja, que son aspectos especialmente repetitivos en las cuestiones y problemas. Recuerda que una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas idénticas que viajan en sentido opuesto, que los nodos son puntos donde no hay desplazamiento porque se producen interferencias destructivas, que los antinodos o vientres son los puntos donde el desplazamiento es máximo y se produce ahí interferencia constructiva, que la distancia entre dos nodos consecutivos o entre dos antinodos consecutivos es media longitud de onda, que cuando disminuyo la tensión de la cuerda voy obteniendo los diferentes modos normales de vibración, que los modos normales van siendo múltiplos de la frecuencia del armónico fundamental y sobre todo tener muy clara la ecuación general de la onda estacionaria para identificar sus magnitudes y el método para localizar nodos y vientres. Tienes el foro para plantear dudas y a partir del próximo día comenzamos a hacer ejercicios prácticos de este tema. Un saludo a mis físicos estresados.